Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de nuestros webinars de ASFA Talks, donde hoy hablaremos de cómo se ha venido dando la transformación de industrias básicas a hub tecnológicos en nuestros ecosistemas de zonas francas. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña un panel de altísimo nivel que desde diferentes geografías están impulsando la transformación de las zonas francas tradicionales en ecosistemas tecnológicos y de servicios digitales de alto valor agregado. Nos acompañan por República Dominicana Claudia Pellerano, presidente de Adozona, presidente también de ASFA y quien lidera uno de los ecosistemas de zonas francas más diversificados del continente. Desde Adozona ha impulsado la expansión del régimen hacia sectores de servicios globales como BPO, FinTech, etcétera. Por España nos acompaña doña Teófila Martínez en representación del modelo español en una situación muy particular porque es un puerto, pero es que Teófila ha desempeñado un rol clave en la integración entre zonas francas, puertos y plataformas logísticas, ¿no? Y desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ella ha impulsado estrategias para modernizar, digitalizar la logística e integrarse al desarrollo portuario inteligente. También desde Cádiz está Fran González, quien es el delegado del Estado español ante la Zona Franca de Cádiz, y él ha liderado iniciativas como Incuba Azul y Blue Core, que se han convertido en espacios industriales de incubadoras, startups y posicionamiento de la tecnología en nuestros ecosistemas de zona franca. Finalmente, también tenemos a Karin Lachner, miembro de la Junta Directiva de Azofras de Costa Rica. Karin es una voz experta en la transformación digital, en la experiencia de cliente y sostenibilidad. Desde Azofras, que es la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica, Karin ha acompañado la evolución del país como uno de los principales hubs de servicios del continente. Dicho lo anterior y hecha esta presentación, agradecerles a todos y cada uno de nuestros panelistas por acompañarnos en el día de hoy. Y sin más dilación, quisiera entrar con una pregunta general para todos. Se iniciaría con Claudia acerca de cómo ha sido el proceso de evolución de sus zonas francas, de las industrias tradicionales a polos tecnológicos, teniendo en cuenta que muchas veces esto no quiere decir que todas estén en ese camino y que hay una diversidad y una variedad, pero sí cómo ha sido este proceso de evolución de las zonas francas de industrias tradicionales a polos tecnológicos. Muy buenos días y para mí un gusto realmente compartir con gente que admiro tanto dentro de sus sectores y que representan países que de por sí son muestra y modelo para el encadenamiento y el crecimiento de toda la parte regional. O sea que gracias. En el caso de República Dominicana, de la manera que lo veo es que más que una transición que sustituya lo existente, lo vemos como una evolución que complementa lo que hemos hecho y seguimos haciendo en base a una directriz alineada, consciente y proactiva como país. Nuestra zona franca y sus orígenes, pues, obviamente, estaban muy orientadas a la manufactura, sobre todo el ensamblaje básico, y la vimos evolucionar a lo largo del tiempo y de manera alterna fueron generando la necesidad de ir desarrollando la implementación de tecnología y servicios tecnológicos y por ende el talento que acompañara esa implementación. Eh, Cuando arrancamos, teníamos, por ejemplo, la mayor parte de nuestras exportaciones eran orientadas a lo que era manufactura tradicional, costura, calzado. Ahora mismo nosotros tenemos la exportación de servicios que está por encima de los $1.000 millones al año, dentro de una canasta de industrias sumamente diversificadas y conscientes de que la implementación de tecnología es un efecto transversal, no importa el tipo de industria que se esté, así como la parte gubernamental que debe de dar, la parte pública que debe de dar el apoyo a la eficiencia para la implementación de esos proyectos en las diferentes áreas. O sea que la tecnología está a través
de ambas, tanto la parte industrial como la parte de servicios de tecnología. Eh, para que esto funcionara, se necesitó no solamente la implementación de tecnología, se necesitó modificar y repensar nuestras estructuras físicas para que pudieran implementarse, los servicios que se dan a nivel público y privado, y las instalaciones que tienen los parques, que hasta ahora llamamos industriales, pero son parques industriales de servicios o parques tecnológicos, que ya lo vemos como ecosistemas de competitividad, que es el término que hemos buscado, porque es tan amplio lo que abarcan que el nombre de industrial pues, obviamente se le queda corto. Esto implicó, escúchame un segundito, además de la parte de la infraestructura, pues necesitó que nosotros como país reorientáramos nuestra normativa. Las normativas y la parte legal estaban muy orientados a lo industrial. Con esto y los servicios, tanto digitales como servicios varios, nos dimos cuenta que tenía que haber flexibilidades de horarios, de localización de las empresas, que no necesariamente tenían que estar obligadas a estar dentro de los parques industriales como lo contemplaba la ley, de cómo se controlaban las entradas y salidas a nivel aduanal en una empresa en que no están entrando y saliendo bienes, sino que lo que están es entrando y saliendo personas y dando servicios. Y luego cómo readecuábamos y enfocábamos el perfil de talento que estábamos desarrollando, conscientes de que ya no era solamente para un mundo industrial, es para un mundo que se ha reinventado y que ha evolucionado. Y con proyectos, como ahorita conversábamos con Karim, que hay fondos especiales en entidades técnicas y universitarias en donde estamos cambiando los currículums para, con la retroalimentación que nos dan las empresas, diciendo de qué es lo que necesitan, asegurarnos de que esos currículums vayan acorde con lo que necesitamos sacar. Yo creo que uno de los ejemplos que mejor grafica o nos ilustra esa transformación es uno que vi a lo largo de las cerca de 3 décadas que tengo en el sistema. Y es una empresa eléctrica electrónica que generó procesos muy tecnificados y productos a los cuales tenía que darle soporte desde esa operación con su casa matriz. Eso requirió, tanto de la empresa como del parque, unas instalaciones de telecomunicación muchísimo más robustas, enfocadas a unos niveles de disponibilidad y de calidad de servicio que no necesariamente existían en ese momento. Los parques se vuelcan entonces a asegurar de que parte de la infraestructura normal incluyan unos niveles de acceso a telecomunicación robusta con redundancias que al momento entonces de brincar ya a dar servicio no solamente a sus casas matrices, sino a sus clientes finales, requirió entonces no solo redundancia a nivel, vamos a decir, interna de anillos de la parte de data, sino redundancia de servicio energético, redundancia de acceso a cables submarinos, por ende a múltiples proveedores de telecomunicaciones y servicios. Entonces, así fue cambiando por procesos internos de una empresa, cambiando las estructuras que tenían que ver con los parques, cambiando con el gobierno la parte de normativa y cambiando con la academia la porción del perfil que era lo que se iba necesitando. Y por esto es que nosotros vemos que los dos mundos no necesariamente uno sustituye al otro, sino que se complementan. Y todos esos servicios incluyen desde BPOs, desde servicios financieros, la parte de data centers y demás. O sea que, como lo vemos en República Dominicana, esta coexistencia lo que hace es que exponencia los aportes que traemos como sector. Claudia, muchísimas gracias. Y en ese mismo sentido, Karin, te quería preguntar, haciendo énfasis en lo que decía Claudia, ¿cómo ha sido la evolución, más que transformación, más que cambio, en esa evolución que han venido sufriendo de los parques de Costa Rica, de industrias más básicas a esto que hoy se consideran los polos tecnológicos o los hubs tecnológicos? Claro, yo creo que, bueno, primero muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de compartir este espacio también aquí con el resto de los colegas y los participantes hoy. El caso de Costa Rica ha sido muy interesante en ese proceso de evolución. Creo que el éxito, el país siempre ha apostado, ¿verdad? El país abole el ejército en el 49. Es uno de esos casos particulares en el mundo donde dedicamos nuestros recursos a salud y educación. Y en ese enfoque en educación lo que hemos hecho es apostar por desarrollo de talento humano. Creo que si fuera un único factor de éxito transversal para todos los diferentes tipos de sectores ha sido ese.
En el caso, por ejemplo, de manufactura, el país inicia hace 30 años tal vez con una postura mucho más enfocada en áreas agrícolas, en áreas textiles, cuando empieza a entrar manufactura, pero fue muy interesante porque esa habilidad fina que se desarrolla en el sector textil se proyectó y se tuvo una visión, venía de hecho de recoger café y se pasó a textil para tener esa motora fina. Y de motora fina a textil pasamos a coser válvulas cardíacas y hoy día los dispositivos médicos son el producto número uno de exportación de Costa Rica. Muchos nos asociarán con piña o banano, pero realmente digamos, en el caso del café, nosotros exportamos 140 millones de dólares anuales. En el caso de dispositivos médicos, ya estamos llegando a los 9 billones de dólares anuales en exportaciones de dispositivos médicos. Y en el caso de servicios, ha sido igual una trayectoria muy interesante que empieza tal vez por dar soporte en español, procesos de contact center muy básicos, pero eso, el tener el contacto con el cliente permite conocer mercados, permite conocer procesos de back office. Muy rápidamente el país empieza a entender los procesos incluso de gestión de financiera, porque también cuando se atienden clientes tiene que ver con procesos de cobranza y demás. Entonces empiezan a entrar los servicios corporativos y de allí capacidades digitales para poder transformar esos servicios. Entonces esas capacidades digitales ya hoy nos llevan a que a nivel de exportaciones de servicios en IT o tecnologías de información, Costa Rica es el tercer exportador en toda Latinoamérica, solo detrás de Brasil y Argentina. Brasil exporta más o menos 4.2 billones, Argentina anda como por unos 3.2, nosotros estamos en 2.3 billones de dólares de exportación en tecnología. Y claro, cuando se comparan esos tamaños de mercado con nosotros que solo somos 5 millones de personas, pues la receta del éxito está apostando a la productividad. O sea, ¿cómo llegamos a esos niveles de exportación? Es por el radio de productividad, de valor agregado que cada una de esas personas pueda aportar a las corporaciones que tienen estrategias globales para dar servicios integrales a todos sus clientes y filiales alrededor del mundo. Hoy en día se exportan servicios desde Costa Rica en multidioma, que creo que también ha sido el último eslabón, digamos, en ese valor agregado. El portugués muy nativo del español, pero entonces también se brindan servicios, un tercio de las empresas en zona franca brindan servicios en portugués, francés y alemán es el tercero y bueno, 98% de los servicios que se exportan aquí son en inglés, no son para español, entonces realmente damos el inglés como por defecto y otros multilingüismos que hemos incorporado dentro de los diferentes servicios de zona franca. Karin, muchísimas gracias. Casi que podríamos escribir una novela con esa descripción que nos hiciste del café a los dispositivos médicos. Muy interesante la posición. Y ahora quisiera preguntarle un poco lo mismo a Fran, teniendo a Fran González desde Cádiz, teniendo en cuenta que aquí hay una particularidad y entra a jugar un concepto adicional y nuevo como la economía azul. Fran, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días allá. Bueno, nosotros desde la zona franca yo creo que ha sido una cuestión en ese tránsito, ese escenario, ¿no?, que planteaba de convivencia Claudia y que podíamos también definir en nuestro caso de tránsito. Me gustaría hacer hincapié, nosotros somos una zona franca que tenemos 96 años de historia, somos una zona franca que es una institución pública dependiente en este caso del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, y junto al elenco de otras zonas francas españolas, pues evidentemente siendo administración pública tenemos nuestras complejidades y en ese traslado, en ese recorrido de lo que era un modelo más tradicional al actual, en el caso de la zona franca de Cádiz necesitaba, o era, si me lo permiten, casi que una necesidad esa transformación. Una necesidad que además hemos basado a lo largo de un último recorrido en analizar muy bien cuáles eran precisamente muchas de nuestras empresas, de nuestros operadores que se encontraban en nuestras instalaciones. Para aquellos que sitúen un poco la zona franca de Cádiz, estamos ubicados en 13 municipios de la provincia, tenemos dos recintos fiscales vinculados a las dos bahías que tenemos aquí en Cádiz y por lo tanto en esa diversidad necesitábamos también una transformación que nos generase una identidad. Como bien has planteado, Julio, en torno a la economía azul, empezamos a hacer un diseño de nuevas infraestructuras
con un modelo de sostenibilidad a la hora de utilizar no solo los materiales, sino los recursos con los que queríamos dotar también a ese nuevo modelo empresarial. Y empezamos a aprender cómo de posiblemente sectores tan tradicionales como están vinculados al mar y al océano, podíamos encontrar en esa transferencia del conocimiento con centros formativos, en este caso la Universidad de Cádiz, pues un relato, una construcción y sobre todo un dinamismo que atraía un nuevo modelo industrial, un nuevo modelo basado también en la innovación y en la tecnología, y que, como decía, cobraba mucho sentido en la política pública de inversión de nuevos espacios, de nuevo diseño en infraestructura, y que está generando, pues, si me lo permiten, un polo, un hub en materia de economía azul, con un modelo muy creciente en materia de empresas tecnológicas que precisamente o están en el propio sector o se están transformando y se están dirigiendo en dar soluciones en la búsqueda de alternativas a problemas muy complicados en el sector, como decía, de la economía azul, que comprende desde la construcción naval, comprende desde lo que significa la pesca, la acuicultura o elementos tan importantes en estos momentos como es la obtención de energía a través de recursos desde un punto de vista de cuidado y de protección con el medio ambiente. Son dinámicas que la propia zona franca de una manera muy rápida ha tenido que ir adaptando, como decía, los espacios, pero también en la cobertura de servicios que prestamos. Es muy importante algo que ya se ha dicho en esta mesa, y es que tenemos que aprender rápidamente de la necesidad de nuestras empresas, de nuestros operadores, en el caso nuestro del sector privado, al cual brindamos alternativas y brindamos, por tanto, nuestros servicios, y lo tenemos que hacer además, como siempre decimos, dando ejemplo. Tenemos que ser también innovadores en todas aquellas acciones y servicios que prestamos para que les sea efectivamente una herramienta útil en su establecimiento, pero también en su escalabilidad, en su crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Porque nuestro objetivo, sin duda, es que efectivamente se establezcan en nuestra provincia y puedan desarrollarse en plenitud y sobre todo con ciertas garantías que le permitan que eso tenga continuidad en el tiempo. Fran, muchísimas gracias y aprovecho que estamos hablando de Cádiz para, sin cambiar de tercio, Teófila, pero sí quiero introducir en la pregunta un factor nuevo y es, eh, y este factor nuevo lo quiero aprovechar porque, digamos, Teófila tiene una experiencia muy relevante desde lo público, habiendo sido alcaldesa de Cádiz y ahora en el puerto de Cádiz, de cómo esta transformación se ha venido dando en el puerto, pero además qué rol han jugado tanto los clústeres de tecnología y la colaboración público-privada en la transición, Teófila. Pues también muy buenos días a todos. Es un placer escucharos y compartir con todos ustedes las experiencias de cada uno, ¿no? Quiero empezar diciendo que los puertos de interés general del Estado, somos 28 puertos en toda España. Hasta hace muy poco, como le ha pasado a las zonas francas, éramos unos recintos cerrados, que lo que pasaba dentro de la valla del muelle, pues apenas si se trasladaba a la ciudadanía, ¿no? Solo eran partícipes de ese movimiento de mercancías, de export-import, pues las empresas y las propias administraciones públicas. De unos años para acá, de hace como 15 años para acá, pero sobre todo desde hace 10, eso ha cambiado. La propia sociedad ha exigido que, quizá de la mano de las experiencias de los grandes puertos españoles, como puede ser Barcelona, Valencia, Bilbao o Algeciras, la propia ciudadanía, las ciudades donde están ubicados los puertos han exigido una mayor información y comunicación por parte de los puertos para que todo el mundo sepa lo que estaba allí pasando, ¿no? Y en esos tiempos también los puertos españoles han invertido mucho en, como digo, en hormigón, en infraestructuras, en muelles, en suelos portuarios, para que se desarrollaran allí tanto las actividades de movimiento de mercancías como de industrias, ¿no? Industrias automovilísticas en algunos casos, en nuestro caso industria naval e industria de offshore, ¿no? Todo eso, al abrirse, al ponernos en contacto con las ciudades, en nuestro caso con la zona franca, como bien ha explicado Fran González, con la universidad, con los sectores productivos, ha hecho que en los últimos años, al aparecer el concepto de, en la economía global, de la importancia de la logística,
nos ha obligado a compartir experiencias, a compartir retos de futuro, a compartir soluciones, experiencias, a utilizar en la universidad sus conocimientos, a verlo como lo estaban haciendo otros puertos europeos, otras zonas francas europeas o del mundo, pero sobre todo a entenderlo todo como un todo. Y ya no solamente la zona franca con su ciudad o con las distintas poblaciones donde está ubicada, sino en el territorio en general. Porque es cierto que se está invirtiendo desde hace unos años para acá, no solamente en el caso de los puertos, en infraestructuras, sino también en innovación, en digitalización. Es para compartir, es para que vaya en beneficio de la sociedad, para que los estudiantes, los pequeños empresarios, los medianos empresarios sepan a dónde pueden dirigir sus esfuerzos y qué posibilidades de negocio o de proyectos personales y profesionales van a tener cabida en este mundo que avanza tan rápidamente que las administraciones públicas, en el caso de España, las zonas francas y los puertos, tenemos la obligación de ir por delante o por lo menos al mismo ritmo. Eso es imposible porque las administraciones públicas siempre somos más lentas que lo que es la iniciativa privada. Pero se trata, la evolución para mí que ha habido en los últimos 15 años, pero sobre todo en los últimos 5 años después de la pandemia y con todo lo que todos hemos aprendido de una manera obligada, rápida, a poner todos nuestros activos a disposición de la sociedad y de estar preparados para cualquier otra contingencia de ese tipo o de otro tipo, pues ha habido que invertir en infraestructuras, seguir invirtiendo, el Estado en ferrocarriles, en carreteras, los puertos en nuevas instalaciones, en mejores muelles, en más inversión en innovación, en digitalización, pero no desde el punto de vista solo y cerrado del puerto, sino a compartir con la universidad, con la zona franca, con la sociedad, con los empresarios y sirviendo un poco de motor de esa coordinación imprescindible si queremos no hablar siempre del yo, mime, conmigo, yo hago, yo hago, yo hago, ¿no? Tenemos que pasar a hablar de lo que cada uno hace va en beneficio del territorio, de la región o del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos seguir actuando como espacios aislados, cerrados, de protección de nosotros mismos, de nuestras actividades, sino abrirnos para atraer talento y para atraer, desde luego, inversiones que nos hagan disponer tanto a las zonas francas como a los puertos de los mejores activos activos y servicios logísticos. Estamos hablando de algo. Tú puedes tener la mejor zona franca, el mejor puerto, los mejores empresarios, pero si no, entre todos no conseguimos un conglomerado que dé como soporte a la competitividad, a la eficiencia, a la sostenibilidad, el disponer de esos mejores servicios logísticos y activos logísticos, desde luego no habremos evolucionado, pero no habremos avanzado consiguiendo el mayor beneficio para la sociedad en general. De acuerdo, Teófila, y creo que aquí hay un punto en común en casi que cada una de las respuestas. eh, Esta alianza que tiene que existir de entre lo público, lo privado, lo social y lo empresarial, ¿no? Ver todas las aristas que obviamente conllevan una serie de cambios necesarios, se reflejan en temas de infraestructura, de normativa, académicos, etcétera. Me piden que le recuerde a todos los asistentes que si tienen preguntas, las pueden dejar por escrito en la cajita de Q&A del Zoom y trataremos de contestar la mayoría de ellos al final de este webinar. Ahora quisiera volver un poco, voy a hacer en reversa me voy a ir y hablar otra vez de nuevo con Fran, porque tengo entendido, Fran, y tú me corregirás si no es así, que en Cádiz existen programas o incubadoras dentro de la zona franca que están impulsando procesos como de startups o empresas de base tecnológica dentro de la zona franca de Cádiz. ¿Esto es así? ¿Cómo ha venido funcionando?
Bueno, pues como planteaba la anterior pregunta, nosotros casi que somos fruto de una transición de aprendizaje continuo que, como bien planteaba Teófila, intentando en esa cooperación con otras instituciones del ámbito público o privado, no solo poder avanzar, sino de verdad hacer un planteamiento de cara al futuro, mucho más integrador y colaborativo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros pusimos en marcha hace unos años un programa de aceleración empresarial en esa identidad, en esa búsqueda de identidad que hemos encontrado en torno a la economía azul, para acelerar precisamente proyectos que tienen una alta transferencia del conocimiento, en este caso a través de la propia Universidad de Cádiz, aunque tenemos afortunadamente ya cifras que están en torno al 30 y tantos % de otros egresados de universidades del entorno que están viniendo siempre con un concepto, con una idea, con un planteamiento en torno a la economía azul. Ese modelo de aceleración, que además lo hemos hecho con grandes firmas como Telefónica, que ha avalado esa estrategia de aceleración y que ahora estamos haciendo con otras empresas consultoras del entorno, lo que pretendía en todo momento es que estas empresas, que además están teniendo un índice de supervivencia muy elevado, en torno al 81% de las empresas que han pasado están ya en fase de crecimiento, lo que necesitábamos era germinar ideas en torno a la economía azul como ese nuevo modelo industrial. Un nuevo modelo industrial que además teníamos la necesidad, y en esto yo creo que precisamente se demuestra cómo vamos avanzando, de que se consolidaran en nuestro entorno, en nuestras instalaciones, instalaciones de las que hablaba anteriormente, que tenemos que hacer mucho más permeables y resilientes, por tanto, a las necesidades del mundo empresarial, y de ahí muchas de las iniciativas que hemos desarrollado, y a través de un proyecto que mencionabas al principio, que es Bluecode, lo que ya estamos buscando posteriormente a esa consolidación y a ese establecimiento es que puedan crecer, que puedan escalar en sus prestaciones, en sus servicios, en sus productos, y que lo hagamos de una manera, además, con una vocación clara de crear, y si me lo permitís, más que crear, de apoyar desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia contribución como Zona Franca, pues ese ecosistema amplio en torno a la economía azul que entendemos que ya de por sí nuestra propia provincia proyecta. Esto significa que como Zona Franca tenemos que ser muy permeables, no solo a poder atraer ese conocimiento, sino también darle, en este caso, un acompañamiento, un servicio integral para que las empresas, como decía antes, pues terminen constituyéndose. Siempre lo hacemos además con dos premisas fundamentales. Estos proyectos tienen que tener un elemento y una base tecnológica, y el otro elemento, como decía anteriormente, transversal a la economía azul, como soluciones a retos que en estos momentos pues, son muy complejos. Creo que tengo aquí un problema de conexión, pero ya estoy de regreso. Eh, Quisiera ahora enfocarme, Karin, si te parece bien, en que nos contaras desde Costa Rica qué estrategias están utilizando para atraer talento, atraer y atraer talento especializado y formar competencias digitales dentro de los parques. Sí, les compartía, gracias, les compartía inicialmente que la apuesta por talento ha sido tal vez la receta más exitosa en el desarrollo de las zonas francas acá. Uno de los factores, creo, ha sido la apertura de múltiples administraciones, y esto lo puedo decir desde la perspectiva de la empresa donde trabajo, que fue una de las primeras 5 multinacionales que se estableció en el país bajo zona franca. Ya tenemos 30 años en el país y la evolución con distintas administraciones, pero la política pública siempre está enfocada en que la administración y el gobierno funjan como un ente articulador o apertura, por lo menos, a colaborar en esas alianzas público-privadas o en colaboración. Ni siquiera a veces tiene que estar tan formalizada, pero existe una muy alta colaboración del gobierno con las empresas que operan en zona franca, y entonces eso crea un círculo virtuoso de constante retroalimentación de necesidades. Más recientemente, en estos últimos 3 años, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología ha cobrado un rol protagónico, si se puede decir, en el desarrollo de talento enfocado especialmente en Industria 4.0. Entonces, convoca a mesas de trabajo a múltiples empresas o aquellas muy especializadas en campos que están operando en áreas de punta,
Por una parte, para poder desarrollar la política pública de estrategias nacionales, entonces, pues se ha participado del sector privado para alimentar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Recuerden que Costa Rica, entrando a esta administración, fue hackeado y ha sido uno de los casos de ciberseguridad más inminentes, digamos, a un gobierno, y se tuvo que pasar por un periodo muy complejo donde los sistemas de información de la Caja del Seguro Social, que es nuestro sistema de salud, estaban vulnerados, los sistemas de aduanas para sacar y meter bienes al país estaban vulnerados, entonces realmente tuvo un alto impacto, y la forma en que el gobierno se acompañó fue llamando a nosotros, las empresas que estamos en Zona Franca, para acompañar en esos procesos, fortalecer sus equipos y desarrollar el talento. Entonces, esos marcos de estrategia fungen un primer arco. El segundo es entonces constituir esas estrategias nacionales de ciberseguridad y de inteligencia artificial que respondan a las necesidades de las empresas, pero también nutran las competencias del gobierno hacia esas tecnologías que son de punta, que están en el sector privado, que a veces nos cuesta un poco tener un sector privado o público que responda a ese nivel del privado, ¿verdad? En cuanto a tecnología. La otra es esa apertura en cuanto a desarrollo de currícula propiamente. Y aquí se han creado, nosotros en Costa Rica tenemos lo que son los colegios técnicos, es un sistema bastante similar al mecanismo alemán, donde los últimos 3 años de lo que llamamos colegios o educación secundaria, los chicos pueden escoger una especialidad. Esas especialidades, de la mano con las empresas, empezaron desarrollándose, por ejemplo, en agentes de contacto bilingües, cuando les contaba que teníamos los primeros contact centers en inglés. Ya hoy en día las especialidades, hace 5 o 6 años hicimos junto con los gobiernos y el Ministerio de Educación la especialidad en Cybersecurity. Ya tenemos la primera camada de 500 chicos graduados con especialidad en ciberseguridad. Y este último año estuvimos trabajando muy de la mano para incluir Cloud Computing en el Marco Nacional de Cualificaciones. Esto permite que cualquier institución académica pueda desarrollar la currícula para responder a ese marco de competencias de talento. Y de allí se bajan esos marcos de competencias en educación a currícula propiamente en el Ministerio de Educación. Entonces, este 2025 ya tenemos los primeros 3 colegios técnicos con 60 chicos llevando la especialidad de computación en la nube en su 10º año de colegio. Son ejemplos, pero hay empresas hay empresas que también están colaborando en la formación de la currícula para AI. Y analítica de datos, que son las 4 tal vez grandes áreas tecnológicas que se están trabajando en este momento. Y el último punto que quería compartir es que hablamos muchísimo de alianza público-privada, y eso es súper válido, impacta el tejido entero a nivel nacional, pero la alianza privada-privada es clave, porque si cada empresa jala para su saco, cada empresa de Zona Franca, la energía es muy poca. Nosotros hemos aprendido aquí, a veces nos sentamos, en Costa Rica es muy común que empresas competidoras nos sentamos en la misma mesa con el fin y el único propósito de asegurar que ese talento que se necesita se cree. Ahí se han creado, nosotros fuimos con Equifax miembros fundadores del CyberSec Cluster, pero se trata de articular esfuerzos privados que después puedan ir a tocar esas puertas en una manera masificada de necesidad al sector público para que se cree mucho mejor tracción. Karin, muchísimas gracias y haría un poco la misma pregunta, Teófila, eh, de cómo están logrando atraer y retener talento, digamos, con especialidades en este tema digital en industrias que suelen ser un poco más tradicionales, ¿no? Como la de los puertos. ¿Y cuál es el esfuerzo que se está haciendo para mantenerlos allí, Teo? Bueno, yo creo que los puertos sí, efectivamente son empresas tradicionales, industrias tradicionales, generadoras de empleo, pero que en este momento se han convertido en cada territorio en donde están ubicados en industrias y empresas muy modernas que están sirviendo de elemento tractor
de la colaboración público-privada y, repito, con la propia universidad. No estaríamos hablando, hablamos mucho de talento, pero no estaríamos hablando de nada si todo lo que invertimos, por ejemplo, en el puerto de Cádiz, en los últimos años hemos invertido 5 años, pues unos 6 millones de euros en un plan de innovación. Estamos invirtiendo en digitalización, estamos invirtiendo en los controles de calidad, del aire, del agua. Estamos haciendo una inversión muy importante. Vamos a ser el primer puerto de España que va a suministrar a partir de finales de septiembre energía eléctrica en las escalas de los cruceros. Eso es mucho dinero, es mucha inversión, pero también es mucha economía moderna, hay mucha que está atrayendo a profesionales de mucha alta capacitación. ¿Cuál es nuestra intención? Con la información que permanentemente estamos proporcionando a nuestros copartícipes en este proyecto, como es la universidad o como es la zona franca o las grandes industrias como Dragados Offshore o Navantia. O en el caso de las administraciones públicas, el Estado, la comunidad autónoma, ¿qué estamos tratando de hacer? Ser un instrumento más para que toda esa información de las posibilidades de futuro, a todo lo que intervenga en la nueva economía, en la logística, en todos los procesos de digitalización, de modernización de nuestra economía, participe todo el mundo. Que no se nos tenga que ir el talento, que todo el mundo vea que hay oportunidades de aprender y que en el caso del puerto pues demos cabida a las industrias más avanzadas o a las industrias logísticas más avanzadas que se instalen en nuestra zona portuaria y en las zonas logísticas que se están creando alrededor o en la propia zona franca. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando uno tiene en su suelo portuario una industria offshore que en este momento de muchos años de vida, pero que en este momento ha pasado de hacer jackets, desde hace unos años, jackets para extracción de gas y petróleo, a construir al mismo tiempo, en este momento están construyendo 2, pero dentro de un año estarán construyendo 4 a la vez, 4 plataformas de transferencia de energía eólica marina a través de esas plataformas, a través de esas moles de plataforma eólica, de trasladar la energía de los molinos eólicos marinos a las propias ciudades o a los territorios. Como se puede imaginar, ahí hay una cantidad de servicios logísticos del más elevado nivel, de empresas auxiliares de todo tipo, del más alto nivel tecnológico, tanto de sus profesionales, obreros cualificados como ingenieros o como gestores a los más altos niveles, que no podemos desaprovechar. La gente tiene que saber que eso existe, que no es algo que lo vemos construyéndose y que ahí no aparecen oportunidades. Es una responsabilidad social muy alta la que tenemos la sociedad en su conjunto, pero estamos hablando de puertos, de zonas francas, de espacios logísticos modernos, de universidades, de nuevas formaciones que son necesarias para aprovechar toda esa demanda de nuevos puestos de trabajo, de nuevas cualificaciones, que eso tiene que llegar a los estudiantes, a los más jóvenes, a los padres, a las familias, a los jóvenes empresarios, porque es que si no, no estaríamos haciendo nada, absolutamente nada. Estaríamos moviendo profesionales de un lado para otro según la demanda o la oferta, pero estaríamos haciendo poco por enganchar la renta generada por nuestro trabajo al territorio. Tenemos que tratar de que lo que genera, la riqueza que generan los servicios logísticos, los activos logísticos, el movimiento de mercancías, la transformación de mercancías, la nueva economía, la economía azul, sirva para fijar las rentas que generamos al territorio, porque si no vamos a estar siempre dependiendo de que nuestras rentas vayan a otras zonas industriales o zonas más adelantadas que las nuestras y que absorben esa renta
El sector turístico, por ejemplo, entra por distintas vías, ¿no? Los aeropuertos, los trenes, los coches, los barcos. Bueno, si en una zona que hay mucho turismo solo le podemos dar lo que son los servicios turísticos y la industria básica de una región no se beneficia de la demanda de consumo de esos turistas, nuestra renta se está yendo a otras zonas que sí producen esos bienes de equipo y de consumo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que los puertos, con el movimiento de mercancías, con su potencial logístico de primera magnitud, las zonas francas, como en el caso de Cádiz, con la dinamización de la economía azul. Todo el mundo ya sabe en Cádiz y en el resto de España que la zona franca de Cádiz está moviéndose junto con la universidad y con los sectores privados en potenciar la capacidad de atraer economía azul a nuestra propia economía, ¿no? Entonces yo creo que sí que el cambio, la evolución tiene que ser permanente y tiene que hacerse para el servicio de que los más necesitados de una sociedad que buscan trabajo, empleo o tener una posibilidad de montar una actividad económica propia encuentren en nuestro trabajo una información que vale oro para dirigir sus pasos de formación o de inversión o de riesgo hacia esos nuevos sectores que están apareciendo gracias a lo que estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias, Teófila. Venimos hablando entonces de evolución, cambios, transformaciones, integración con el territorio. Pero Claudia, quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que estas transformaciones han potenciado la competitividad de las empresas que se instalan en estas zonas francas? Bien, definitivamente todos estos cambios y esta implementación de nuevas tecnologías que se han dado y la adecuación que se ha hecho desde infraestructura, servicios, cumplimiento, ha generado una eficientización para las empresas existentes, ha atraído a empresas de tipos de servicios y de provisionamiento de parte de la cadena logística, de la cadena de valor, que no se hubieran dado si no hubiese sido con estas implementaciones y estos cambios. Nosotros como país apostamos mucho en su momento a algo que va muy relacionado con lo que mencionaba Karin, de ese sector gremial que genera una relación privada-privada primero, en donde los clusters, que fue el concepto al que nos enfocamos, compartiendo empresas que muchas veces lo que son competencias la una de las otras, pudieron generar muestras de qué necesitaban, pudieron salir a darnos a nosotros como sector privado y al gobierno como gobierno lineamientos del tipo de empresas que se necesitaría para que la solución que República Dominicana proveyese fuera lo más integrada posible. Aunque de inicio su compartir era más como una red de colaboración entre ellas, buscando proveedores en común, buscando eficientizar compras, reducir costos. Esto se fue tornando ya en una solución formal, una solución que como asociación y gremios decidimos formalizar con clústeres específicos de lo que en ese momento se le seleccionó como subsectores críticos. Y eso incluye los de dispositivos médicos, de eléctrica electrónica, de logística, de BPOs, en donde, aunque puedan verse un poco diferentes cada uno, hay una necesidad de transversales, de tecnología, de soluciones eficientes con cumplimiento, tanto del punto de vista de seguridad como de la otra seguridad, safety, seguridad, hay seguridad física y seguridad de cumplimiento, y la parte que tiene que ver con gobernanza y sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, como eso era común a la parte de clusters, nuestro país salió a buscar proveedores específicos dentro de cada uno de esos sectores para implementar. Y eso va a manufactura avanzada y a la parte de servicios que se complementan increíblemente y que han sido parte de los drivers que han guiado el crecimiento de nuestro país y nuestro sector.
desde el punto de vista de esas alianzas público-privadas, si no fuese así, pues nosotros como país somos abanderados de que la alianza público-privada es lo que permite realmente ejecutar soluciones que sean de un alcance lo suficientemente amplio y de una permanencia en el tiempo de forma sostenible, que es lo que lo hace exitoso. Entonces, en esto se involucró mucho en lo que teníamos que ver con soluciones innovadoras desde el punto de vista de infraestructura, no solamente privada, sino país, para la parte de servicios, accesos, logística, interconectividad país. Luego, la parte de interconexiones, tanto de logística como de telecomunicación y sobre todo de tipo de servicios tecnológicos. Y desde el punto de vista de enlace con la academia, en donde también se enfocaron entonces las energías en el desarrollo de la parte de STEM, que es donde están los grandes retos, tanto para nosotros como país como para la parte regional. Programas en donde las empresas seleccionen el tipo de formación que necesita que tengan los estudiantes, de manera que el país, la solución que integre sea, que provea, sea más integral. Ese encadenamiento local no solamente se da encadenamiento, uno no piensa mucho encadenamiento en base a bienes, pero también hay encadenamiento local en base a la parte de servicios, que es el que sobre todo nos provee la parte de tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Tenemos 5 minutos, un poco más, para ir cerrando. Y en ese sentido, Fran, te quisiera preguntar muy rápidamente, desde la zona franca de Cádiz, si tuvieras que hacer el speech más vendedor, ¿qué valor agregado ofrecen hoy ustedes frente a una zona franca que busca internacionalizarse? Sé que no es una pregunta, digamos, comercial, o no estoy buscando una respuesta comercial, pero lo que sí quisiera es entender ustedes como zonas francas, además de irse convirtiendo en hubs digitales, en polos de transformación digital, ¿qué le ofrecen a las empresas cuando están buscando internacionalización? Bueno, a nosotros nos gusta, si tenéis visualmente, aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, una red en la cabeza. La red, como sabes, al final va haciendo nuditos y va creciendo, ¿no? Y va tejiendo precisamente de manera como va a ser ese tramado, ¿no? Ese entramado y ese tramado de la propia red. En ese sentido, la zona franca de Cádiz nos gusta decir que conectamos puntos. Nos gusta ser capaces de canalizar, en este caso, ideas y ayudarlas a que se transformen y se puedan materializar. Y eso yo creo que es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. En algo que habéis dicho todas las intervinientes en este foro. Al final estamos hablando de colaboración público-privada. Hace falta, a través de los clústeres, y soy un gran defensor del modelo de clústeres, como la participación privada es importantísima, sobre todo para la reclamación de avances en el sector público, pero hay una parte en la que yo creo que Teófila comparte conmigo plenamente, que es la colaboración público-público, de ir desbrozando, abriendo camino precisamente para poder desarrollar esa conectividad, esa conexión que va desde la transferencia del conocimiento en las universidades, que hemos hablado de ella, hemos hablado de ser como administración, como sectores públicos, estar lo más capacitado posible para poder transformar el entorno y atraer este tejido, pero sobre todo también con una mirada de adelantarnos a ese futuro generando condiciones suficientes, ¿no? Por lo tanto, en la internacionalización, en la captación de nuevas ideas y en poder aportar ese valor añadido, creo que la zona franca de Cádiz modestamente está poniendo esa trama dentro de esta gran red que creo que estamos construyendo entre todos aquí en la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias, Fran, por esa respuesta corta, concisa y al grano. Y quisiera cerrar, Karin, contigo, un poco conociendo tu opinión de cuáles crees tú que son los desafíos que todavía hoy enfrentan las zonas francas para consolidarse definitivamente como hubs digitales globales. Creo que, y esto es una perspectiva muy corporativa, pero a veces los mayores retos se inician desde dentro. Y eso pasa porque las empresas eh, a nivel global entiendan el valor
que puede haber en diferentes geografías y y en el diseño de sus estrategias a nivel integral, porque realmente hay muchas, y en las estrategias, por ejemplo, de centros de servicios o centros globales de servicios o servicios compartidos es ya una estrategia de más de 15 años de estar fungiendo, pero la madurez con la que se lleva esa estrategia es lo que va a hacer realmente el giro de la aguja, y en eso, si los gobiernos lo entienden, creo que es responsabilidad también acompañar y ser un asesor de esas empresas en esas capacidades que pueden encontrar en los diferentes lugares. Y a esto me refiero en la evolución en el sentido de poder visibilizar los procesos globales de punta a punta. Cuando pasa mucho que entre las zonas francas y sobre todo en Latinoamérica tienden a estar mandando, ¿verdad? 3 puchitos de tal función y 3 cositas de tal función, y eso es una receta para el desastre, porque no permite crear una capacidad realmente de transformación. Nosotros tenemos muchos ejemplos acá donde esos procesos de punta a punta se han logrado integrar en áreas financieras, en áreas de suministros globales, de procurement, ¿verdad? O de compras a nivel global. Y lo que eso permite es crear 3 capacidades que yo creo que serán críticas. Uno, que tiene que ver con la transformación, y hoy en día es cómo automatizamos procesos apalancando AI. Ese es el juego, el nombre del juego hoy en día, la automatización. La segunda es crear capacidad de analítica y transformación de procesos. Si no tenemos los procesos adecuados, es imposible pensar en hacer leapfrog a grandes tecnologías y que nos lleve a tener ese desempeño de las operaciones para poderlas llevar a otro nivel. Y el tercero tiene que ver con la excelencia operativa, el rigor operativo de transformar esos procesos y tener un enfoque en mejora continua. Si nosotros logramos esos 3, ese impulso en adopción de tecnologías como capacidades y no solo ejecución de funciones, cambia el juego que pueden tener el rol estratégico para las corporaciones de estos diferentes centros en las diferentes zonas francas a nivel del mundo. Karen, muchísimas gracias. Yo quería hacer una serie de cierres aquí con conclusiones, pero quiero aprovechar porque solo hay una pregunta y creo que es bastante pertinente en nuestra caja de preguntas, y dice, ¿cómo fue el desarrollo de la regulación de los servicios digitales? Sé que Claudia habló algo, sé que Karen habló algo. No sé, Claudia, si rápidamente como cierre un esbozo de aquello que fue la regulación o ese proceso para la regulación de servicios digitales. Bueno, desde el punto de vista dentro del ambiente del sector zona franca, se abordó tanto la porción de regulación en cuanto a los accesos físicos y luego en cuanto al tipo inclusive de servicios que podía hacerse a través de los servicios digitales. Desde el punto de vista de los accesos físicos hubo cambios en la reglamentación para permitir que estuvieran más cerca en lugar de estar en los parques industriales, que estuvieran más cerca de donde vienen sus potenciales empleados y de donde se les facilita la operatividad y el control del servicio. Eso inclusive tenía cambios hasta en la parte aduanal de liberalización del proceso de control de sus áreas físicas. La otra porción era qué puede realmente hacerse dentro del sector de zona franca en cuanto a tipos de servicio. Por ejemplo, hay transacciones financieras que están limitadas. O sea, teníamos que asegurarnos de que a nivel gubernamental y público se pudieran liberalizar y simplificar los procesos para las empresas que están dando servicios tecnológicos, pero que no se perdiera el control de que por ahí pudieran colarse realidades que están contempladas en otras leyes, como las leyes financieras de nuestros países y demás. Entonces, esa porción requirió bastante conversación, bastante intercambio, y yo creo que seguiremos en el proceso de ir adaptando a medida que va evolucionando la parte del sector. Y luego de cómo se incluyeron también los servicios a entidades locales, que no eran, inicialmente era muy enfocado a la parte internacional solamente, y luego se adoptó la posibilidad de hacer esos servicios localmente. O
sea que yo lo que creo es que conscientes de que para adecuar a cada uno de los sectores hay que ir buscando la manera de que las normas, sin cambiar los grandes conceptos, pero que las normas de implementación, que fue la vía más sencilla que encontramos, para no estar cambiando obviamente leyes constantemente y demás, fue buscar el cómo modificar las normas para mantener el control, pero simplificar el proceso y atraer entonces empresas en esos sectores. Muchísimas Si gracias, me, Claudia. si me Karin. permiten ahí agregar dos cositas, creo que es importantísimo para los países identificar cuáles son los marcos regulatorios en cuanto a gestión de propiedad de datos. El tema de propiedad de datos en una economía digital se vuelve crítico. Obviamente está el GDPR en el marco europeo, pero está en cada uno incluso de los países en Estados Unidos como el CAAP y un montón más. Nosotros que somos una empresa en sí misma que gestiona analítica de datos como nuestro negocio principal. Esto es un punto crítico para entender cuáles son los marcos, porque entre el marco de propiedad de datos puede haber muchísimo, pero en el sentido de que se procuren regulaciones que respondan a ambos, proveerán mejor versatilidad para poder atender diferentes mercados, no solo el estadounidense, sino el europeo también. Eso creo que es un factor importantísimo. Y lo otro también tiene que ver con el poder que el país visualice estrategias para tratados de libre comercio digital. En el caso de Costa Rica ya se está gestionando la adhesión a DIPA, pero estos son tratados de última generación. Ya no estamos hablando de bienes, servicios o tarifas, sino que realmente estamos hablando de libre, ¿verdad? De gestión de datos transfronterizos en sí mismos. Ahí me Pero, excusa, Julio, y voy a tomar un puntito justamente por donde viene Karin, y es el reto que está haciendo para todos los países, el ponernos claros en qué dirección queremos tomar en cuanto a puntos que ni siquiera están definidos globalmente. Esos conceptos, ahora mismo tú te puedes sentar a hablar con expertos de la propiedad de los datos, dónde está, si dónde reside, si dónde se manipula, dónde se generó. O sea, son temas que de por sí están siendo debatidos mundialmente, pero que nosotros como países tenemos que ir tomando decisiones y debemos decir, bueno, hay que cambiar la rueda del carro corriendo, como le decimos nosotros, o de la llanta andando, como le dicen ustedes por allá, en donde las decisiones y posiciones sobre estos temas sí van requiriendo regulaciones, porque de alguna manera se sigue avanzando. Y mejor es avanzar con algún tipo de guía y de por lo menos alineación entre las partes que esperar a que se defina de manera total un tema para entonces buscar la solución, porque con la tecnología se nos va adelante y luego llegar a querer controlar lo que ya se desbordó es muy difícil. O sea que es un punto sumamente importante. Estoy muy de acuerdo con Carlos. bueno, pues muchísimas gracias. Fran por aquí no está en las preguntas, pero en el chat hablan de una posible cooperación con ustedes en Cádiz para proyectos de incubación, aceleración, venture capital, startups, etcétera. Quedaremos con los datos del señor si lo es posible desde tanto la zona franca como el puerto, pues haremos el contacto más adelante, si te parece, Fran. Perfecto. Tú sabes que tenéis aquí las puertas abiertas y que cualquier colaboración siempre es bienvenida. Bueno, pues agradecerles realmente a Claudia, Karin Teófila y Fran por haber participado en este webinar, donde creo que necesitaríamos por lo menos un par de horas más. Lástima que no puedo disponer del tiempo de todos ustedes, un par de horas más para entrar en mayores detalles en este tema que es fundamental, que la gente ha mostrado mucho interés y que creo que se ve en realidad cómo ha venido siendo esta evolución de nuestras zonas francas, no solo de nuestras zonas francas, de nuestros puertos, y como Teófila insistió mucho, de cómo esta transformación transforma también el territorio. A todos muchísimas gracias, los esperamos en nuestro próximo ASFA Talk y Karin, Claudia, Teófila, Fran, mil y mil gracias de nuevo. A vosotros, como siempre, un saludo Gracias a todos. Bueno, y nos vemos Gracias. pronto. Encantada. bueno.